Bueno, bienvenidos a Canker Podcast, hablemos de cáncer. En esta nueva temporada, que es la cuarta, iniciamos con un tema muy importante y que no hemos tocado en episodios previos. El pasado 28 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Hepatitis y a lo largo del episodio veremos la relación que tiene este con un tipo en particular de cáncer. Yo soy Diego Díaz, soy oncólogo médico y para este episodio contamos con dos especialistas en el tema, que es el doctor Fabián Betancourt, que es gastroenterólogo y hepatólogo, y el doctor Daniel Escobedo, que es gastroenterólogo y endoscopista avanzado. Muchas gracias por estar de nuevo acá. Pues muchas gracias nuevamente al equipo de CanCare y a Diego por la invitación. Es un gusto poder estar aquí hablando de este tema. Gracias de nuevo por darnos la oportunidad de estar por acá. Y pues empezando, pues decía el 28 de julio, Día Mundial contra la Hepatitis, pero Daniel, o sea, ¿qué es una hepatitis? Y pues como va relacionado al hígado, pues ¿para qué sirve el hígado? Bien, bueno, en la primera, que es hepatitis, de forma muy sencilla, sería una inflamación del hígado, ¿no? Eso es lo que significa. Hay diversos tipos de hepatitis. Muy probablemente tenemos como en la mente que cuando es hepatitis nos estamos refiriendo a una hepatitis viral, pero hay diversas causas que pueden hacer que el hígado se inflame y por lo tanto tenga un daño que puede ser agudo o crónico. En el tema del día de hoy, pues vamos a ver principalmente cuando esto es crónico, que generalmente diríamos cuando duró inflamado más de 6 meses el hígado. Pero la manera en la que uno podría ver una hepatitis es clínica, es decir, cómo se presenta el paciente, que hablaremos más adelante, y por laboratorio, ¿no? Es decir, medir el grado de inflamación que tiene en sus exámenes de laboratorio y eso nos podría indicar que el hígado está inflamado, ¿no? Entonces, de manera general vamos a ver que hay causas virales, infecciosas, por así decirlo. Hay causas que pueden estar relacionadas al propio sistema inmune. Hay causas que son relacionadas a un trastorno metabólico, que es muy común actualmente. Hay causas por medicamentos también, que sería o por tóxicos, que podríamos englobar ahí. Pues, podríamos decir que el alcohol sería una de las principales causas de inflamación hepática que suele ser crónica. Y bueno, para no ahondar mucho en el cuadro clínico y en cómo lo vemos, que lo dejaremos para después, pues podríamos decir que esa es una inflamación hepática que se va a manifestar clínica o laboratorialmente en una manera aguda o crónica. Y en cuanto a para qué sirve el hígado, pues sin el hígado no podríamos vivir. Habrá cosas con las cuales podrían quitarnos y podríamos seguir viviendo, pero sin un hígado funcional va a ser complicado que tengamos una buena expectativa de vida. Entonces el hígado tiene múltiples funciones, sin entrar en el cliché, pero bueno, ya lo voy a decir, es como el laboratorio del cuerpo, ¿va? Entonces el hígado se encargará de filtrar la sangre que viene del intestino, por así decirlo, de manera muy simple. Va a llegar un torrente sanguíneo venoso donde uno va a metabolizar diversos macronutrientes y se va a encargar de tener un reservorio de algunos de estos nutrientes para utilizarlos posteriormente y también de producir algunas sustancias que serán relevantes para el buen funcionamiento del cuerpo, ¿no? O sea, producirá proteínas, va a producir factores de coagulación y su funcionamiento es fundamental pues, en el día a día, ¿no? Eso es, de manera global podríamos decir que sirve como para desintoxicar la sangre y para producir algunas sustancias relevantes para el funcionamiento del cuerpo. Y bueno, parte de esta inflamación crónica y de lo que vamos a hablar en este tema, pues es la relación que tienen con el cáncer de hígado. Y cuéntanos, Fabián, en esta parte del cáncer de hígado, ¿qué tan frecuente es este tipo de cáncer o qué importancia tiene como de forma epidemiológica? Bien, el cáncer de hígado, el más común, es el cáncer hepatocelular o hepatocarcinoma. Son más o menos el 70-80% de los cánceres de hígado es este tipo de tumor, es el que vamos a hablar, es el principal. Y uno de los factores de riesgo principales pues es el que ya haya un daño en el hígado previo, principalmente cirrosis. Dentro de las causas más comunes de hepatocarcinoma en el mundo, la número 1 es la hepatitis B, seguido de la hepatitis C y tercero el hígado graso. Aunque también de acuerdo a la geografía donde nos encontremos, esto puede variar. En Asia es mucho más común la hepatitis B
y en el occidente del mundo es más común la hepatitis C, o incluso actualmente ha crecido de manera exponencial las causas de hepatocarcinoma secundarias a hígado graso. Sin dejar de lado que todo paciente que tenga un daño crónico en su hígado puede tener el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. En general, todas las causas que lleven a cirrosis nos vamos a enfrentar con el riesgo de hepatocarcinoma. Sin embargo, la hepatitis B y el hígado graso son las únicas dos causas que puede tener el paciente no cirrosis y sí tener el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. El hecho de que una persona con hepatitis C pueda tener riesgo de hepatocarcinoma se cree que más o menos es un 5% de las personas que tienen hepatitis C. Y dentro de la hepatitis B puede ser desde un 5 hasta un 18-20%, dependiendo del genotipo de hepatitis B específico que tenga el paciente. Con relación al hígado graso puede ser muy variable. Las estadísticas pueden ser diferentes porque incluye tanto pacientes con cirrosis como pacientes que no tengan cirrosis. Pero a grandes rasgos, donde más estadísticas tenemos es en las hepatitis virales. Queda muy claro la importancia y estos factores de riesgo como muy bien identificados de las causas virales y todo esto. Y además de estos factores de riesgo, ¿algunos otros que quieran comentar? Como comentamos, todas las enfermedades que llevan a un daño crónico en el hígado pueden ser factor de riesgo para cáncer. Uno de los principales es el alcohol también, que es una de las causas más comúnmente que llevan, o la segunda, entre primera y segunda causa de cirrosis a nivel mundial. Es un factor también bastante conocido. La obesidad es otro factor también para cáncer hepatocelular. El tabaquismo, la diabetes también aumenta el riesgo de hepatocarcinoma. Y en los pacientes que tienen hepatitis B, tienen también ciertos factores agregados, como ciertas toxinas. Específicamente hay una que se llama aflatoxina, que es mucho más comúnmente en Asia. Entonces eso hace otro desencadenante que pueda aumentar el riesgo. De hecho, aquí en México se ha visto que existe reportes de aflatoxina en el sureste mexicano, en la masa del maíz. Entonces se han reportado en nuestro país mayores riesgos de hepatocarcinoma a raíz de esta contaminación del maíz. ¿Existe alguna forma de prevenir este cáncer? Dentro del punto de vista de las hepatitis virales, la vacunación contra la hepatitis B podría ser una manera de prevenir. De hecho, en los últimos años se ha disminuido la incidencia de hepatocarcinoma gracias a la vacunación de hepatitis B. Con relación a la hepatitis C, la manera que podríamos prevenir es detectando casos nuevos que no han sido tratados para prevenir la transmisión. Y de esto podemos buscar los pacientes que tengan factores de riesgo, que para la hepatitis C los principales factores de riesgo son a través de transfusiones sanguíneas en personas que las recibieron antes de 1994, que no había una revisión a detalle de las transfusiones, de las donaciones. Entonces, el detectar pacientes que han sido transfundidos antes de 1994, podemos con esto detectar y tratar estos casos. Segundo, también pacientes de generación baby boomer son pacientes que tienen más riesgo de tener hepatitis C, por lo que en estos casos habría que pedirle marcadores del virus. Y obviamente, pues medidas en el aspecto de vida saludable, como hábitos de evitar más de 2 bebidas de alcohol a la semana, obesidad, dieta, por ejemplo, mediterránea, el café, se han asociado con menos riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, más ejercicio también, lo mismo. El café, muy importante, es un factor protector que se ha encontrado para el desarrollo de cáncer hepatocelular. Muy bien. ¿Y
Creo que todos estos factores que dices para prevenir, pues no es nada como que veamos que esté muy alejado, ¿no? O sea, Son la vacunación modificables. está, por ejemplo, accesible desde que estamos pequeños y bueno, para aquellas personas que quizá no les gusta, este es otro motivo para alentarse, así como veíamos en otro episodio que es el cáncer de cervix. O sea, este es otro tipo de cáncer donde la vacunación contra cierto tipo de factor de riesgo, en este caso el virus de la hepatitis C, pues te puede disminuir o te puede incluso prevenir este cáncer, ¿no? Y los Para otros factores hepatitis que... B. Hepatitis C, B, sí, B. perdóname. Sí, sí, sí. Cuando la encontremos la de la C, va a estar muy, muy bien. Ojalá Bueno, y la pronto. encuentren, ¿verdad? Yo no voy a hacer. Aquí la diferencia de voy a la C encontrar, es ¿no? que ya ¿Quién sabe? se cura, o sea, la hepatitis C con los nuevos tratamientos antivirales que existen puede ser curada de manera con un porcentaje muy alto. Entonces, por eso es que con el hecho de detectar los casos nuevos, pues se puede ir disminuyendo la transmisión de la enfermedad y va a llegar un punto, si se curan todos, pues en erradicar la enfermedad, la infección de hepatitis C, a diferencia de la B. Sí, bueno, eso cambió, ¿no? O sea, no sé en este momento, por ejemplo, si hay alguna sé o ve. recomendación. No sé o ve. No sé, y aprovecho que tengo a Fabián aquí. Por ejemplo, bueno, nosotros como personal de la salud, pues nos está indicado que nos vacunemos para hepatitis B. No existía una vacunación universal para hepatitis B. No sé exactamente en qué fecha se instauró para los recién nacidos, pero ¿hay algún programa? ¿Puede uno vacunarse para hepatitis B? O sea, si estás interesado ir, vacunarte o es pagarla, pues. Yo tengo entendido que es salubridad, el IMSS y todas las instituciones públicas la tienen O sea, de uno manera abierta. como adulto. Como Sí, adulto creo que hay vas- campañas, o sea, hay campañas cada cierto tiempo y es fácil de, Y es de gratuita. obtener. Sí. ¿sí? Que no es una sola vacuna, ¿sí? O sea, Son varias es dosis. una, luego al mes, luego a los 6 meses, y luego después de 10 años hay que volverse a vacunar, ¿cierto? Pero yo creo que englobando lo que dice Fabián, se puede hacer como el hepatocarcinoma en el gran porcentaje de los pacientes va a ser en pacientes que ya tuvieron cirrosis, ¿no? Entonces la manera de impactar temprano es evitar que vayas a tener algo que te lleve a la cirrosis, ¿no? Entonces no infectarse con un virus, no tomar alcohol. Y el problema más grande actualmente es el hígado graso no alcohólico, ¿no? Bueno, tiene otro nombre más sofisticado actualmente, pero Muy técnico para... muy técnico, Lo pero podemos el hígado dejar como graso, hígado graso. no alcohólico, ¿no? Que no se relaciona a la toma de alcohol, que serían pacientes que tienen una enfermedad metabólica, diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera. Y ese es el grupo más grande actualmente de pacientes con mayor crecimiento de enfermedad hepática crónica, que cuesta más trabajo incidir, ¿no? Y las terapias irán dirigidas hacia ese grupo de pacientes, porque afortunadamente para otras enfermedades existe ya una manera de curarlas, que también habría que decir que el paciente con hepatitis C que hizo cirrosis o hizo un daño crónico, ese paciente seguirá en vigilancia a pesar de que se le haya curado la enfermedad. Pero en los otros casos, pues, habría que incidir antes de que cronifique el paciente, ¿no? Entonces, sí, vacunarse, no tomar. Buenos hábitos de vida, Buenos ejercicio, hábitos, ¿no? dieta sana. Y pues efectivamente, o sea, los pacientes que ya tienen una enfermedad de hígado conocida son los que más riesgo tienen de desarrollar este tipo de tumor. Sin embargo, no hay que dejar a un lado los pacientes con hepatitis B, aunque no tengan cirrosis, hay que vigilarlos o buscar de manera intencionada. Y así también los pacientes con hígado graso con otros factores de riesgo tendrían que estarse revisando para buscar y detectar de manera temprana este tipo de tumor. Que bueno, creo que es lo que vamos a hablar. Sí, justo era A lo seguir. que les iba a preguntar. Digo, teniendo que un gran porcentaje de los pacientes o de este tipo de cáncer se desarrolla en un hígado con cirrosis, que si mal no recuerdo es como el 90%, ¿no? O sea, en esta población, ¿cómo es la forma de, al ser una población de riesgo alto, o sea, cómo haces esta detección oportuna? Bien, en los pacientes con cirrosis o pacientes que tengan una fibrosis avanzada es cuando ya un paciente tiene un hígado enfermo que no llega a la etapa de cirrosis,
pero sí tiene muchas cicatrices que han causado un daño en la arquitectura del hígado, se ha provocado un endurecimiento por múltiples cicatrices en el afán el hígado de regenerarse, y de esta manera se le conoce como fibrosis, que son 4 grados: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 4 es cirrosis. El grado 3 ya se conoce como una fibrosis avanzada. Los pacientes que tengan fibrosis avanzada y cirrosis se tienen que realizar obligatoriamente un ultrasonido o un eco de hígado para buscar este tumor, sobre todo en etapas tempranas que puedan tener un tratamiento curativo, porque encontrarlo ya en etapas avanzadas ya no es la misma facilidad para el tratamiento. Entonces hay que buscarlos, detectar de manera lo más temprano posible. Y en aquellos pacientes que tienen hígado graso, que todavía no están en etapa de fibrosis, o pacientes con hepatitis B, se les puede recomendar estadificarlos con un estudio no invasivo que se llama elastografía para ver si tienen fibrosis, y esto se puede realizar entre cada año o cada 3 años, depende de sus factores de riesgo. Y también, de acuerdo a ello, el ultrasonido o eco en estos pacientes que no tienen cirrosis se podría realizar entre cada año o cada 3 años. Pero me enfocaría de ahora en adelante en el paciente con cirrosis, que es el que lo encontramos más comúnmente en el paciente que desarrolla hepatocarcinoma. Que este paciente, no se nos olvide, se tiene que hacer un ultrasonido cada 6 meses, y el ultrasonido lo tiene que realizar un médico radiólogo, porque luego ya nosotros estamos muy en el ámbito de este tipo de pacientes. Sucede que en algunas clínicas o laboratorios hacen estudios de ultrasonido médicos que no son radiólogos. Entonces ahí baja la tasa de detección de este tipo de lesiones por falta de experiencia para ver las lesiones tumorales. Entonces sí hay que ser muy insistentes en los pacientes cirróticos, pues que se hagan con médicos radiólogos con experiencia. Más con las cifras que nos dabas al principio, ¿no? De que, o sea, es el cáncer número 6, perdón, en incidencia, y es el tercero en mortalidad. Y cuando se ven como el número, o sea, que vemos el porcentaje, la proporción de pacientes que presentan este cáncer y la proporción de pacientes que mueren por este cáncer, su letalidad es muy alta. Muy alta. O sea, es de los cánceres que tienen letalidad más alta. En este caso, o sea, es importante mencionar que la letalidad del hepatocarcinoma habitualmente se da por la falla en la función del hígado. Obviamente el tumor tiene mucha participación, tiene también riesgo de hacer metástasis a otros órganos, pero parte fundamental de que el paciente empeore es que la función del hígado va deteriorándose, y esto lleva a complicaciones propias de los pacientes que tienen una mala función del hígado, de falla hepática. Eso es de lo que al final el paciente llega a tener mayor mortalidad. Una forma de detectar entonces es a través de este tamizaje en la población de alto riesgo, pero si no está incluido en este grupo de pacientes, ¿cómo es que se puede presentar un paciente? O sea, ¿qué síntomas puede tener o con qué molestias llega al médico? Bueno, yo creo que lo principal a sospechar, y el mensaje sería, si tú tienes o si tienes cirrosis o estás viendo un paciente con cirrosis, que se descompense, ¿no? O sea, la cirrosis tiene 2 grandes fases, por así decirlo, sin entrar mucho a detalle, pero es aquel paciente que tiene una enfermedad donde está estable, donde no tiene una complicación asociada a la cirrosis, como sería tener agua en el abdomen, que eso se llama ascitis, como ponerse amarillo, que se llama ictericia, tener un sangrado por varices, eso es una hemorragia varicial, tener una alteración del estado mental, que empiece a tener cuadros de encefalopatía, todas esas cosas se llama descompensarse. Es un paciente que tiene una descompensación de forma reciente, sería una indicación para sospechar, buscar de manera intencionada si no está teniendo un hepatocarcinoma, ¿no? Un paciente que tuvo probablemente también una trombosis portal, es decir, que se forma un coágulo en esta vena que va dentro del hígado, que es muy importante, que se llama vena porta. Entonces, si en el ultrasonido se detecta también una trombosis portal, existe una probabilidad de que
pudiera ser una trombosis asociada a la tumoración, ya sea que el mismo tumor haya trombosado la aorta o que tenga una hipercoagulabilidad, es decir, que haya tenido mayor facilidad de que se haya formado un trombo dentro, ¿no? Entonces, el paciente que se descompensa, paciente con dolor abdominal también podría ser otra forma de presentarse, pérdida de peso, o sea, ya otros síntomas que son más comunes en los tumores, ¿no? Esto sería la manera de presentarse clínicamente. No sé, Fabián. Sí, sí, sobre todo aquel paciente que tiene una enfermedad de hígado y que de un momento a otro que no se conocía descompensado con las complicaciones que ya mencionó, que así le decimos nosotros, descompensación, a cuando ya tiene complicaciones asociadas a la enfermedad de hígado, siempre hay que buscarle un tumor de hepatocarcinoma como causa de la descompensación. Muchas veces, a pesar de que en el ultrasonido, en este tipo de casos, nos dicen que se ve cirrosis, que ya conocíamos, se ve la citis, esta agua en el abdomen, siempre es mejor en estos casos de una descompensación que no tenemos muy claro el origen que lo desencadenó. Siempre hay que buscar hepatocarcinoma mediante tomografía contrastada, que se llama tomografía trifásica, que creo que es lo que vamos a continuar ahora, Sí. supongo. Oye, antes de eso yo tengo... ¿hay un rol todavía o no hay un rol para la alfa-fetoproteína? Sí, es un rol, sobre todo en aquellos casos en donde no tenemos claro que el que va a hacer ultrasonido tiene la suficiente experiencia. Podemos combinar el ultrasonido más la alfa-fetoproteína. O sea, definitivamente tiene un rol, aunque también de acuerdo a hay elevaciones que pueden tener los pacientes con hepatitis virales, que pueden estar elevadas sin tener un hepatocarcinoma. Hay que tener cuidado con eso. Y también hay algunos pacientes con hepatocarcinoma que no elevan alfa-fetoproteína. Entonces sí tiene un rol para usarlo de manera combinada. Para quien nos escucha, pues es como un marcador tumoral, ¿no? En sangre, ¿no? Es una prueba en sangre y normalmente no se eleva a menos que tengas... Es como muy específico para este tipo de tumor, ¿no? No suele elevarse en otro tipo de tumores. Sí, y quizá también se puede elevar por causas también no malignas. Exacto. Que muchas veces a quien le gusta solicitar marcadores tumorales para todo, pues a veces dan como una falsa sensación o de seguridad o una angustia de más. Innecesaria. Porque pues, puede elevarse también quizá por causas no asociadas a cáncer. Y como dices, o sea, puede haber un porcentaje alto de pacientes que tienen el diagnóstico y que nunca le elevan, ¿no? Entonces, quizá sí es un estudio que te puede ayudar solo no como sirve complemento, de nada. pero solo no sirve de nada, como dices. Y otra parte en esta de la presentación clínica, que es un tema que veremos en uno de los próximos episodios, es los síndromes paraneoplásicos. O sea, el hepatocarcinoma se ha asociado con estos síndromes que, para los que nos escuchan, son las alteraciones en un órgano distinto del cuerpo sin que haya una lesión ahí. O sea, sin que haya una metástasis, por ejemplo, en la piel. Puede haber enfermedades dermatológicas como dermatomiositis o pitiriasis, por mencionar algunas. Y bueno, eso lo vamos a ver en otro episodio. Pero este es otro de los cánceres que puede hacer estos síndromes paraneoplásicos. Y tocando el tema de la imagen, aquí pues es uno de los pocos tumores donde en muchas ocasiones no necesitamos una biopsia para el diagnóstico. Entonces aquí, ¿cómo es que se hace este abordaje? Ya sea que se lo encontraron en el seguimiento porque era un paciente cirrótico y vieron un nódulo anormal, o porque es alguien que quizá llegó con estos síntomas sistémicos o estos síntomas ya de una enfermedad avanzada. O sea, ¿cuáles son los estudios que se hacen para este diagnóstico o cómo lo confirmamos? Pues ya sea como tú dices, en caso de sospecha o que ya hayamos encontrado una lesión en el ultrasonido, el paso a seguir es una tomografía o resonancia trifásica. Trifásica quiere decir que se va a poner un contraste en la vena y van a pasar el contraste en diferentes tiempos específicos cuando entra la sangre a través de la arteria que lleva la sangre al hígado, la fase portal, que es otra de las venas que es la más importante que lleva la sangre al hígado, y cuando sale la sangre del hígado. Entonces, por eso se llama trifásica. Entonces, es bien importante cómo entra
este contraste al tumor y cómo sale, y de acuerdo a las características nos puede confirmar el diagnóstico, como bien dice Diego, sin necesidad ya de hacer una biopsia en la mayoría de los casos. A diferencia de otros tumores que sí necesitamos hacer biopsia, en este tumor, en la mayoría de las ocasiones, podemos no hacer una biopsia y con la imagen suele ser suficiente para confirmarlo. Sin embargo, en algunos casos que la imagen no es típica, pero si hay sospecha, pues habría que hacer biopsia, o en aquellos casos en que el paciente no tiene datos de cirrosis, pero que la imagen sugiere, sí sería prudente hacer biopsia de la lesión. Y puede ser tanto la tomografía como la resonancia, una buena medida. Esto depende también de la experiencia que tengan en cada centro. Hay centros que prefieren la resonancia, hay centros que prefieren la tomografía, ¿no? Si quisieras. O sea, de manera general, por disponibilidad, pues se iniciaría con una tomografía. Si la tomografía no es concluyente, o sea, si te quedan dudas, vas a ir a otro estudio de imagen, que sería la resonancia. Y si ninguna de las dos es concluyente, irías a tomar una muestra, ¿no? Y luego también depende del tamaño, ¿no? Del nódulo. O sea, los nódulos que suelen medir más de 2 centímetros ya son muy sugestivos, ¿no? Los que están entre 1 y 2 centímetros son en los que más dudas suele llegar a ver. Y si estoy mal, corrígeme, pero si es menos de 1 centímetro, esos nódulos no se suelen tomar como un nódulo maligno o un hepatocarcinoma, sino que se va a ir a un seguimiento por imagen, ¿no? Entonces, esa es como la manera general de abordar a estos pacientes. Y, pues sí, remarcar que sería de los pocos tumores que sin biopsia irían a tratamiento, ¿no? O sea, no se necesita, en el contexto correcto, no se necesita tener el tejido para decir que el paciente tiene un hepatocarcinoma. Y aquí muchas veces vemos como un problema con un grupo de la población que tiene acceso a los seguros de gastos médicos, que en oncología muchas veces te piden un diagnóstico con una biopsia para poder aprobar un tratamiento, para poder abrir un siniestro, aunque todas las guías internacionales de sociedades de gastro y de onco y de hepato y todo digan que pues no es necesaria la biopsia. Si por ahí hay algún ajustador que nos escuche, ya se dijo, no se necesita biopsia en la mayoría de los casos. Que aunque ya creo que ya me ha tocado pocos casos que rechacen las aseguradoras, creo que ya están más abiertos en lo que he visto recientemente. Y eras el último que vimos hace poquito, sí nos pidieron un escrito para justificarlo, porque no tenía diagnóstico según ellos. Exacto. Aunque la imagen dice, pero bueno. Y ahí, bueno, yo tengo una duda. Y luego a veces no esto sé si genera también como estrés, perdóname que te interrumpa, para el paciente, porque a veces hasta ponen a dudar o a cuestionar al médico, ¿no? Porque dices, ¿cómo es que me vas a dar un tratamiento si no tienes biopsia? O sea, si el seguro me lo está pidiendo es porque lo necesita, ¿no? Pues no. En la mayoría de los casos no. Y bueno, mi pregunta aquí, no sé si tengo una respuesta o no, es ¿por qué no se necesita biopsia? O sea, la respuesta o la pregunta tal vez, ¿por qué no necesito una biopsia y por qué en otros casos sí? O sea, ¿qué es porque me van a exponer a un riesgo mayor al necesario por una biopsia? Es decir, o sea, ¿estaría mal que me tomen una biopsia porque se va a diseminar, porque puedo sangrar? ¿O es porque realmente es tanta la probabilidad de que no sea otra cosa? Esa es la pregunta. Que son, la imagen típica, o sea, se hicieron muchos estudios para llegar a la conclusión de que por el tipo de circulación que tiene el tumor, que habitualmente es arterial, refuerza y capta de tal manera y después fuga al momento de que se hace la fase venosa, que obviamente esto se estudió durante muchísimos casos, entonces se concluyó que no es otra lesión. Ajá. Entonces, al inicio, pues sí se comparaba la imagen con la biopsia, entonces ya después se decidió, por consenso, después de cientos o miles de casos, que no era necesario biopsiarlo, y efectivamente es un paciente con cirrosis, como bien comentabas, el hígado participa en la coagulación, el paciente tiene hipertensión portal, que es un aumento de la presión de la vena del hígado, sus plaquetas suelen estar más bajas, aunque también puede haber más riesgo de trombosis de manera curiosa, aunque estén alterados los tiempos de coagulación y las plaquetas, pero sí hay más riesgo o sí puede someterse el paciente a un riesgo de una biopsia, que igual lo podríamos evitar. Uh-huh. Sí. Y eso también te
no te retrasa inicio de tratamientos que Exacto. pueden cambiar Costo el de pronóstico evolución. o que pueden ser incluso potencialmente curativos, ¿no? Quizá también si es el paciente que pues llegó y que le detectaron una lesión en el hígado y pues al que lo vio se le ocurrió pedir todos los marcadores tumorales que existen y quizá esa alfa-fetoproteína no salió positiva, pero salió positivo otro marcador como el 19.9 o el carcinoma embrionario. Y dices, ay, como que la imagen me queda duda de que sea un hepato o de que no sea otro tumor que se llama Colangiocarcinoma. colangiocarcinoma. O sea, si tienes la sospecha clínica, pues ahí sí pues, haces la biopsia. O si quizá ya Pero, ahora... pero necesitas otro estudio, ¿no? Así, o sea, volveríamos a lo mismo que decíamos previamente, es decir, si te quedó la duda, Vas a la mándalo a la resonancia. resonancia Sí, definitivamente. antes de biopsiar. Sí, o sea, tienes otras alternativas Antes de la y biopsia. quizá otra situación en la que dices, quizá sea de buscar una biopsia en algún paciente que ahora con los ensayos clínicos que por requisito del ensayo te lo quieran pedir para caracterizar algunos biomarcadores o para tener alguna información que pueda influir en el tratamiento o en el pronóstico, pues dices, bueno, pues Eso a futuro probablemente lo vayamos a necesitar. O sea, no nos estamos cerrando a que no se va a hacer la biopsia, porque sí puede ser que necesitemos tejido para ver si algún marcador de ellos nos va a decir si el paciente va a responder o no a cierto medicamento, o nos va a decir él va a responder mejor a este tipo de inmunoterapia o quimioterapia, ¿no? Bien. casos seleccionados al día de hoy. Y bueno, pues ya se tiene al paciente que se hizo la tomografía trifásica y pues la imagen es compatible con un hepatocarcinoma. ¿Cómo es que hacemos esta estadificación? O sea, ¿cómo decimos el paciente está en una enfermedad localizada o avanzada o cómo lo catalogamos? Bien, como tú bien sabes, pues habitualmente en oncología tienen unas clasificaciones específicas en global para la mayoría de los tumores. A diferencia del tumor de hígado, tenemos una clasificación que es la más usada actualmente, que se llama BCLC, que es un grupo de Barcelona que se dedica a ver cáncer de hígado, y son los que han propuesto esta clasificación que ya se usa en la mayoría de los centros de experiencia. Se clasifica en cáncer 0, A, B, C y D. El cáncer 0 pues es el que también se le llama muy temprano, que son los cánceres o los tumores más pequeños. El A son tumores que tienen un tamaño menos de 3 centímetros, que hay menos de 3 lesiones. El B es un tumor que ya es más de 3 centímetros o tiene más de 3 lesiones y que puede estar afectando algún vaso del hígado. La etapa C es una enfermedad ya diseminada dentro del hígado o fuera de él, pero que tiene una buena función del hígado. Es decir, que no tiene ictericia, que no tiene elevadas las bilirrubinas, que no tiene complicaciones de la hipertensión portal. Y la etapa D es un paciente donde ya tiene todas las complicaciones y además tiene un tumor diseminado, ya sea en el hígado o fuera de él. O incluso pacientes también que no son candidatos a ningún tratamiento por diferentes motivos, pues ya entrarían en el grupo D, ¿no? Que sería un tratamiento paliativo. Esta clasificación que comenta Fabián es la que nosotros comúnmente en la consulta les decimos, pues va clasificado de la etapa 1 al 4. En algunas guías lo ponen como de que se puede utilizar, pero pues en realidad para fines prácticos usamos Y nosotros como gastroenterólogos o hepatólogos, pues sí nos guiamos más, aunque sabemos que la NCCN también o las guías de oncología tienen sus propias clasificaciones. Aquí yo creo que
bueno, como gastro es complicado como intentarte aprender todo, pero es como, número uno, tienes que ver cómo está el paciente, o sea, si el paciente está compensado o está descompensado. Eso, si no mal recuerdo, en la misma clasificación utilizamos Child, que es como una manera de ver cómo anda funcionando el hígado y clínicamente cómo está el paciente, el número de lesiones y el tamaño que tiene, y si tiene afectación vascular o no tiene afectación vascular, si tiene hipertensión portal o no tiene hipertensión portal el paciente, como para tomar esas decisiones de tratamiento, ¿no? El paciente ya está muy descompensado, que ningún tratamiento le va a ser beneficioso para su sobrevida, o el paciente está muy bien, entonces habría que ver si puede ir a tratamientos locales, quirúrgicos, trasplante, etcétera, ¿no? Entonces son como dos grandes grupos de pacientes dependiendo de esos factores para decidir hacia dónde vas a derivar al paciente y si es un paciente que va a entrar a un tratamiento oncológico o va a entrar a un tratamiento, por ejemplo, por un equipo de trasplante, que también va a estar involucrado el oncólogo, obviamente, pero su pronóstico va a ser muy diferente. Y todo tiene que ver la clasificación para decidir el tratamiento que va a llevar el paciente. Hay muchas opciones, ¿no? Variables que va a tener, ya las comentaste tú, tamaño, número de lesiones, si el paciente tiene complicaciones o no de la cirrosis, si tiene aumento de presión de la vena del hígado. Entonces eso nos va a hacer decidir qué es el tratamiento a seguir. Y si tiene una enfermedad extrahepática, ¿no? O sea, metástasis que, pues, como un 20% pueden presentarse al diagnóstico a nivel mundial en primer mundo. Quizá en México es más alto, pero a nivel mundial como el 20% se presentan con metástasis al diagnóstico, que pues esto ya lo pone en un Barcelona C, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea, ya que tenemos entonces esta clasificación, pues de acuerdo a esa etapa, pues va el tratamiento. O sea, ¿qué opciones así de forma general tenemos para estas etapas? Y la otra cuestión importante, o sea, como hepatólogo, ¿cuál es esta valoración que tú haces antes de que el paciente, o sea, ya le hiciste el diagnóstico, ya estadificaste y ya estás para decir con tu equipo multidisciplinario, o sea, ya tenemos todo el abordaje del paciente, cuál es su mejor opción de tratamiento o qué tienes que evaluar? Primero el estado funcional o el ECOG, que se ha mencionado mucho, es cómo está el paciente físicamente, qué actividades puede hacer, que es lo que dice Daniel. Ese es un punto importante. Dos, tenemos que ver si el paciente tiene o no hipertensión portal. Hipertensión portal es, por ejemplo, que el paciente desarrolle ascitis, esta agua del abdomen, o que tenga varices esofágicas de alto riesgo, si ha sangrado de estas varices, que son venas dilatadas en el esófago que tienen riesgo de sangrar. La clasificación se llama Child-Pugh para ver si el paciente tiene o no buena función del hígado, porque puede tener cirrosis y tener buena función de hígado. Y el Child-Pugh, que es una clasificación que nos va a decir si el paciente está en una etapa A, está en una etapa B o una etapa C. La etapa A es la etapa donde tiene buena función hepática, la etapa B tiene una función hepática regular y la etapa C tiene una función hepática mala. Entonces esto es lo que tenemos que determinar si tiene o no el paciente. Si por ejemplo el paciente tiene una etapa muy temprana o etapa cero de tumor, el paciente le podemos hacer dos procedimientos. Uno, hacer una ablación, que es como quemar el tumor, o si el paciente no tiene hipertensión portal, quiere decir que no tiene varices, no tiene ascitis, tiene buena función de hígado, tiene una etapa A, el paciente se le puede hacer una cirugía para quitar el tumor. Si el paciente está en una etapa A, son de las etapas iniciales, también esto quiere decir que tenga un nódulo, puede tener nada más un nódulo, aunque sea menos de 3 centímetros y no tiene hipertensión portal, el paciente se puede operar. Pero si el paciente tiene hipertensión portal, se podría hacer la ablación, ¿sí? Sin embargo, en un paciente que ya tiene un nódulo de más de 3 centímetros o tiene 3 nódulos menores de 3 centímetros cada uno, el paciente ya tendría que ir a un trasplante hepático. Esa sería la etapa A, ¿sí? La etapa C sería un paciente que tenemos dos opciones. Una, darle una quimioembolización o radioembolización, que significa poner dirigidamente a través de un cateterismo
a través de una arteria, se pone ya sea quimioterapia o radiación al tumor, con el objetivo de disminuir el tamaño y con este objetivo en un futuro pueda ser trasplantado. O hay pacientes que ya, aunque se haga este tipo de terapias, ya no puede ser trasplantado, pero que nos ofrece una mayor sobrevida después del tratamiento. En la etapa C es un paciente en donde tenemos que verificar también si tiene buena función hepática o no. Si el paciente tiene buena función hepática, el paciente puede ir a tratamiento de inmunoterapia, que igual ahorita seguramente Diego nos va a hablar de eso. Y sí tenemos que ser bien conscientes que es fundamental en este caso que el paciente tenga buena función hepática, que esté en un Child-Pugh A o dentro del B, que tenga los menos puntos posibles de la etapa B, porque en etapas más avanzadas la inmunoterapia pudiera ser más perjudicial que benéfica. Y en la etapa D son pacientes en donde ya únicamente se debe dar tratamiento de soporte o paliativo. Más o menos a grandes rasgos podríamos mencionarlo. No sé si quisieras profundizar en algún detalle en especial. Pues creo que lo abordaste pues súper bien y muy completo. O sea, en la parte quizá donde entramos o donde tenemos mayor actividad nosotros es cuando ya está en esta etapa C, cuando ya quizá las opciones de tratamiento local ya no son una opción. Bueno, desde las locales cuando participamos con las terapias locales o como parte del equipo multidisciplinario, pero ya con un tratamiento específico, pues en esta etapa C tenemos diferentes combinaciones de tratamientos. Este es un cáncer que por lo general no responde a la quimioterapia. O sea, la quimioterapia convencional pues se estudió durante mucho tiempo, pero pues no había resultados favorables. Fue como hasta el 2009 más o menos, 2010, cuando uno de los medicamentos orales que les decimos inhibidores de multicinasas, porque tienen diferentes blancos terapéuticos, son tratamientos tomados y hasta esas fechas se vio que uno de estos tratamientos sí mejoraba la supervivencia global, que era un medicamento que se llama sorafenib. Por mucho tiempo ese era el estándar de tratamiento para estos pacientes del grupo C. Posteriormente comenzaron a salir nuevas moléculas y tratamientos con inmunoterapia y después se posicionó otro medicamento oral que se llama lenvatinib, que pues en las guías de práctica clínica lo seguimos viendo, pero ya más recientemente contamos con tratamientos más efectivos, que son estas inmunoterapias, que son tratamientos que se aplican de forma intravenosa. Y en la actualidad tenemos dos esquemas que podemos ver en estas guías de Barcelona, por ejemplo, que una es la combinación de una inmunoterapia con otro medicamento que es le decimos antiangiogénico. O sea, antiangiogénico se refiere a que va contra la formación de nuevos vasos sanguíneos, que es como uno de los mecanismos por los cuales ese tumor pues, puede crecer y diseminarse a otra parte del cuerpo. Entonces, entre la inmuno y el antiangiogénico, que pues unos nombres, por mencionar nada más el nombre como genérico, el primer esquema que tuvimos aprobado se llama atezolizumab con bevacizumab, que este se comparó directamente contra ese sorafenib y se vio que los pacientes que recibían el esquema de combinación pues tenían una expectativa de vida mejor que los que recibían solo el sorafenib. Ya actualmente también tenemos evidencia de otro par de estudios, uno que combina dos inmunoterapias que tienen mecanismos de acción diferentes, que se llaman durvalumab y tremelimumab, que también lo compararon contra sorafenib y también fue un estudio positivo y que posicionó este esquema como otra opción de tratamiento para estos pacientes con el estadio C. Y más recientemente también tenemos la combinación de otra doble inmunoterapia, que es un esquema con mecanismos de acción similar al antes mencionado, que es un medicamento que se llama nivolumab y otro ipilimumab, que también reportaron sus estudios en un congreso reciente, donde también se ve que este medicamento, al compararlo contra sorafenib o lenvatinib, también mejora esta supervivencia global. Entonces, en la actualidad tenemos dos que ya están en guías, otro que se acaba de publicar. Hay otros esquemas que también se están evaluando que ya han dado resultados en población oriental, que pues no me meto en detalle de esos porque pues son medicamentos que no tenemos en nuestro medio, pero sí tenemos los otros que he comentado. Y esto es lo que conocemos como la primera línea.
En la primera línea por lo general usamos uno de estos tratamientos, que por lo general pues en la primera línea siempre usamos el esquema que sea más efectivo. Los esquemas, como en otras neoplasias, pues tienen el riesgo también de que pues no son efectivos quizá para todos los pacientes, o que quizá a veces responden pero después se pueden generar resistencias, y aquí cuando pasa esto pues recurrimos a segundas, terceras o cuartas líneas dependiendo nuevamente del estado general del paciente, de esa función hepática y de una serie de factores para ver si se continúa con un nuevo tratamiento o si quizá ya se da solo la terapia de soporte o de cuidados paliativos como se hace en el estadio C, en el estadio D, perdón. Algo que creo que tenemos que tener en cuenta, o sea, como mensaje de la plática, es que obviamente hay que intentar detectar a los pacientes en las etapas iniciales para ofrecer, ofrecer la curación del tumor, y teniendo en mente a futuro que estos pacientes a lo mejor la mayoría va a requerir un trasplante, siempre y cuando esté el tumor localizado, que tenga cierto tamaño, que no esté diseminado, antes de llegar, por ejemplo, a esta etapa B o C, pues que ya no son tratamientos curativos, son tratamientos que nos van a extender la sobrevida, y el objetivo pues sería, el objetivo ideal pues sería detectarlos en etapas tempranas que sí puedan ser curativos, ya sea con terapias locales, cirugías en casos seleccionados, ablación en casos seleccionados y trasplante también en casos seleccionados. Sería como el escenario ideal, ¿no? A diferencia de los pacientes que desafortunadamente aquí en México encontramos más en etapas avanzadas, que no los detectamos de manera temprana, porque ya nos llegan los pacientes muy descompensados, con muy mala función hepática, a lo mejor en los ultrasonidos que se hicieron previamente no se detectó porque no lo hicieron gente con experiencia en esto, o no hicieron una tomografía cuando tenía que haberse realizado. Entonces, esto también es muy frustrante porque el paciente llega descompensado con un tumor muy grande y ya no los pone en una etapa D. Entonces, muchas ocasiones ahí está este dilema que el paciente pues busca muchas otras opciones porque decimos es que ya no te puedo ofrecer ni inmunoterapia, no eres candidato a trasplante. Entonces, pues sí se vuelve complicado para el mismo paciente y familiar, ¿no? Que nos hemos visto mucho en ese caso, que ya no le toca inmunoterapia porque la misma inmunoterapia pues puede ser perjudicial en una etapa en donde ya su función hepática es pobre, porque al final lo que le va a llevar a agravar la salud del paciente o incrementar su mortalidad, pues es la pobre función hepática, no tanto el tumor. Sí, y estos esquemas que comentaba y que están aprobados, pues la mayoría incluyen a pacientes que tienen justo esa buena función hepática, ¿no? O sea, los pacientes que tienen una función hepática ya deteriorada, pues por lo general son excluidos de estos estudios clínicos, y justo por este riesgo de que, pues en vez de que les ayudamos, pues los podemos perjudicar. Y De otra acuerdo. cosa que sería importante decir es, bueno, el hepatocarcinoma es un cáncer muy agresivo, o sea, muy mortal, pero si vemos de forma histórica cómo ha avanzado también los tratamientos, creo que también el pronóstico, obviamente desde la etapa temprana es mejor que el que lo detectamos en una etapa más avanzada, pero vemos que poco a poco ha ido mejorando. Entonces, antes, quizá con el sorafenib que les comentaba, que teníamos supervivencias no tan prometedoras como de 9, 10 meses, pues ahora ya tenemos tratamientos donde estos números quizá ya andan en 20, 24 meses, y luego con la inmuno tenemos algo que hay un cierto grupo de pacientes que si tienen respuesta, a veces esta respuesta la pueden mantener por un buen tiempo. Y estos nuevos tratamientos que llegan a esta etapa C, pues cada vez se mueven a etapas más tempranas, justo como para ir incrementando o buscar mejorar el pronóstico. Y eso que comentas, creo que a futuro, todavía no lo comenté mucho, pero probablemente estas etapas tempranas también van a requerir que se agregue la inmunoterapia para prevenir que haya alguna recurrencia, ¿no? Ujú. Que aumente las tasas de curación.
Bueno, aprovechando que también estás tú, Fabián, y que eres hepatólogo, otra parte importante del manejo, o sea, decía ahorita que quizá nosotros tenemos más juego en estos que tienen, o el oncólogo médico tiene más juego en los pacientes que tienen un estadio C. Siempre es importante llevar el manejo del lado pues, del hepatólogo, del gastroenterólogo, porque justo nosotros a veces con los tratamientos que damos entre la toxicidad y la función hepática del paciente, pues de repente tenemos estas descompensaciones o de repente también nos pasa que con la inmuno hay ciertos efectos adversos que también se pueden provocar la inflamación del hígado o algo, entonces como que no perder esta idea de que el manejo pues ya en la actualidad no lo puede hacer solo una persona. Digo, de poder sí, pero de que sean los Lo ideal mejores no. resultados para el paciente, pues lo ideal es trabajar en equipo. Totalmente. El manejo multidisciplinar en este tipo de tumor y de enfermedad, como en muchas otras, pues el equipo es creo que lo que más va a beneficiar al paciente. Excelente. De acuerdo con todo. Y para cerrar, ¿algún mensaje final? O antes de un mensaje final, aquí el ultrasonido endoscópico tiene algún papel, Daniel. Porque te vio con ganas. Sí, bueno, Fabián, bueno, existe una nueva rama que se llama endohepatología, ¿no? Entonces, eh, al momento, por ejemplo, todo esto que hemos dicho de tomar biopsias cuando se necesite, de pacientes antes, o sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen hepatitis, que están cronificando la hepatitis, que tienen una fibrosis que se está volviendo avanzada y que no tienes un diagnóstico y por lo tanto no puedes intervenir por completo. Bueno, una opción es tomarle, bueno, una indicación es tomarle una biopsia hepática para poder tener una mejor definición de lo que está pasando y esas hasta el momento pues se hacen vía percutánea por un ultrasonido abdominal, pero en esta rama de la endopatología pues también ya se pueden tomar por ultrasonido endoscópico buenas biopsias, se puede medir la presión portal tanto antes como después, probablemente para decidir si el paciente sería un candidato a trasplante o no. Entonces se mide la presión portal, algo que hasta el momento pues es complejo de hacer porque requiere una intervención, un cateterismo, pues esto se hace de forma segura por ultrasonido endoscópico directa a la porta, a la suprahepática. Se pueden tomar biopsias de lesiones hepáticas cuando exista duda de qué es lo que tiene el paciente o no. Se puede tratar las varices gástricas, por ejemplo, que es algo que puede llegar a tener el paciente. Y pues bueno, el ultrasonido endoscópico ahí va. O sea, todavía no les puedo decir que en una recomendación 1A de esto va evolucionando igual que todo. Entonces, Pero sí es un rol. bastante prometedor, va a tener una función. O sea, es segura. toda una nueva rama de la endoscopía y específicamente del ultrasonido endoscópico. Este nombre de endohepatología cada vez yo creo que va a ser más frecuente que lo escuchemos. Entonces sí va para allá. Y pues nada, no me podía dejar quedar sin comentar algo del ultrasonido endoscópico. Pero bueno, somos un apoyo, ¿no? Y somos parte del tratamiento del paciente de forma integral. El mensaje de lo demás, de decir qué hacer, bueno, parte importante será la prevención, pero yo creo que lo fundamental, como dijo Fabián, es la vigilancia. O sea, detectar al paciente a tiempo, no dejar de estar pensando en eso cuando tenemos un paciente con cirrosis, cualquiera que sea la causa, y poder llegar a darle un tratamiento curativo al paciente, ¿no? Una duda que me quedó, y para no perder esto, la inmunoterapia, por ejemplo, se decide para todos, es decir, ya no le daría sorafenib a ningún paciente si es que tuviera acceso a la inmunoterapia o no. Sí, mira, obviamente uno de los retos también que tenemos nosotros es el acceso a los medicamentos. O sea, todos estos medicamentos que son novedosos, pues son costosos. Entonces, a veces por el medio privado es difícil que se puedan adquirir y también para las instituciones públicas, pues no es sencillo que tengan acceso a todo. En el mundo ideal, o quizá en el primer mundo, la mayoría de los pacientes deberían recibir o la combinación de inmuno con antiangiogénico o la combinación de la doble inmuno. ¿En qué casos no? O sea, la inmuno también tiene sus contraindicaciones. Y es principalmente, como uno de los efectos de la inmunoterapia es que estimula a tu sistema inmune para reforzar como la actividad de ciertas células de la defensa que son linfocitos, a veces se pueden activar de más que pueden simular algo que le decimos enfermedades autoinmunes, que es donde
células de tu propio cuerpo atacan algún órgano. Entonces, cuando hay una enfermedad autoinmune ya de base, pues por lo general, dependiendo del estado de esa enfermedad autoinmune, si está controlado o no, nos puede permitir si usamos o no la inmuno. Por ejemplo, para estas enfermedades autoinmunes se utilizan medicamentos que suprimen al sistema inmune, inmunosupresores, y ya hay evidencia de que con algunos de ellos le pueden restar la eficacia a la inmuno. Y cuando se usan, también hay como una dosis de seguridad con la que dices, si está usando un medicamento, por ejemplo, que se llama prednisona, y su dosis máxima al día es de 10 miligramos al día, o un equivalente de un esteroide que sea menor a esa dosis, puedes usar la inmunoterapia. Pero si no es el escenario, ahí sería una contraindicación para la inmunoterapia y ahí sería mejor usar o sorafenib o lenvatinib. Ok. Fuera de eso, pues prácticamente en el resto lo podrías ofrecer. Siempre la primera indicación es que tenga buena función hepática y que esté en una etapa C. Algo que a lo mejor falta un poquito es que en todos los pacientes que tengan enfermedad de hígado hay que tratar la causa de su enfermedad de hígado y eso también es un factor que nos va a llevar a protección para el hepatocarcinoma, ya sea la hepatitis C, el hígado graso, la hepatitis autoinmune, el alcohol, el suprimir el alcohol, pues también nos va a proteger a desarrollar el hepatocarcinoma. Ahorita que mencionas esto, digo, ya comentabas hace un momento que la hepatitis C ya tiene tratamientos muy efectivos y en el caso del paciente que se presenta con la hepatitis C, pero pues apenas se diagnosticó y también tiene un hepatocarcinoma, ¿podemos darle el tratamiento de la hepatitis C en combinación con el otro o primero empezamos este tratamiento y luego ya seguimos? Sí, hay que ver en qué etapa está el paciente. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una etapa avanzada terminal o está en una etapa C, desde B, no tendría caso darle el tratamiento en ese momento. Si se va a curar el paciente, sí. Sí hay que darle el tratamiento después de que se opere o se trasplante, etc. ¿Algún mensaje, Fabián? ¿Algún mensaje final? Pues además de comentar que el paciente con enfermedad de hígado tiene que llevar su tratamiento que le llevó a la enfermedad de hígado, pues creo que es importantísimo que los pacientes y los médicos hagamos una vigilancia estrecha de estos pacientes de alto riesgo con un ultrasonido, con un radiólogo que sea experto en abdomen o que tenga mucha experiencia viendo cirrosis. Eso sería lo más importante porque va a cambiar totalmente el pronóstico del paciente que se detecta de manera temprana al paciente que se detecta ya en etapas más avanzadas. Creo que sería lo principal, además pues de lo que tendríamos que hacer preventivo desde antes, como la vacunación, el tener buenos hábitos, evitar el abuso del alcohol, etc. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Pues a ustedes Un que gran vinieron tema. de nuevo. Bueno, Ándale pues. Recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @cankeroncología en YouTube o en nuestro sitio web canker.com.mx o también nos puedes contactar vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.